Bueno, hermanos, como dijimos la semana pasada, hoy vamos a culminar el capítulo 5 de la primera carta de Pablo a Timoteo. Como bien saben muchos, estamos haciendo, como decía el pastor Julián en los anuncios, una serie de las cartas o las epístolas pastorales, y vamos por primera de Timoteo, capítulo 5. Y la intención principal para nosotros son las mismas palabras que le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 15, lo cual entendemos que es el propósito general de la carta, cuando le dice que el fin es que uno sepa cómo conducirse en la casa de Dios, que es sostén y columna de la verdad. Así que la idea es que nosotros podamos avanzar cada vez más a ser una iglesia bíblica, una iglesia ordenada, donde prevalezca una sana doctrina para conducirnos en la manera en la que Dios lo ha estipulado en su palabra. Así que quisiera, hermanos, que me acompañen en sus Biblias, 1 Timoteo capítulo 5, y vamos a considerar el día de hoy los versículos del 21 al 25. 1 Timoteo capítulo 5, versos 21 al 25. Vamos a leer en versión NBLA, la cual va a estar en la pantalla, pero si no la tienen disponible, como siempre les digo, no se preocupen, la que tengan allí. Leemos la palabra del Señor y oramos para que Él nos guíe y se glorifique en este tiempo. Dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Oremos. Señor, bendito Dios, gracias te damos por este día, Señor, y por la oportunidad de estar juntos, reunidos para escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu haga carne esta verdad en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestras mentes, Señor. Que podamos atesorar tu verdad y que podamos conducirnos de acuerdo a ella. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas coherentes con el Evangelio de Cristo. Ayúdanos a ser hacedores, no solamente oidores de tu palabra, Señor. Te necesitamos y por eso solicitamos tu ayuda el día de hoy para que seas tú en medio de nosotros, edificando y ministrando nuestra vida y nuestro corazón. Te adoramos y te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hace algunos meses nosotros vivimos las elecciones presidenciales de nuestro país. El 28 de julio una buena parte de los venezolanos fueron a ejercer su derecho al voto para elegir al próximo presidente de la República. Y tranquilos que no voy a ahondar en ese tema, simplemente quisiera utilizarlo como ilustración. Pero días atrás, también los ciudadanos estadounidenses pudieron ejercer su derecho al voto para elegir a su presidente. Y normalmente, en la mayoría de los países del mundo, cada cierta cantidad de años esto se realiza y se elige a un presidente quien se va a hacer cargo de la nación por cierto tiempo. Y una de las cosas que hacen estos hombres o estos presidentes que empiezan a ejercer su labor es acomodar su gabinete de gobierno, su grupo, las personas que van a trabajar directamente con él. Esas personas que van a encargarse de diferentes labores para apoyar la gestión. Normalmente en su gabinete escogen ministros, escogen secretarios, escogen cancilleres, etc. Ahora bien, dependiendo de qué personas se escojan para los distintos entes gubernamentales, eso va a influir en si el país va a avanzar de una manera correcta o si el país va a tener muchos tropiezos al punto de ser un verdadero caos. Algo que es muy común es que los presidentes escojan para esos entes a personas allegadas a él, a personas en las que ellos puedan confiar. Y esto podríamos pensar que es algo bueno, porque sería algo descabellado que él coloque personas en las que no confía. He visto que muchas veces las personas escogidas son familiares, cercanos, amigos íntimos, amigos de la infancia, personas que de algún modo tienen contacto de él o personas de las que él puede beneficiarse o el país puede beneficiarse. El problema con esto
es que muchos presidentes, cuando escogen a estas personas, no piensan tanto en la capacidad, en la competencia y en las cualidades que debe tener o que deben tener esas personas para asumir una gran responsabilidad como dirigir a un país, sino que más bien piensan que los cercanos a él puedan estar bien y puedan salir también beneficiados, puedan estar estables económicamente, puedan trabajar junto a él sin ningún problema. Y cuando ven personas externas postuladas que están optando para esos cargos, simplemente la echan a un lado y escogen a los suyos con favoritismo o con parcialidad. Es decir, tienen preferencia evidentemente por las personas cercanas, por las personas amadas y queridas por él. Y muchas veces también a personas de las que de alguna manera, como dijimos, pueda salir beneficiado. Y todos nosotros, hermanos, hemos sido testigos cómo países han ido en decadencia política, educativa, social, económica, simplemente por el hecho de no tener buenos líderes que ejerzan bien su labor, sino que por el contrario, son totalmente incompetentes para los cargos que se les fueron asignados, pero que tomaron quizás por beneficio o por soberbia o por reconocimiento, mejor estatus o simplemente por presión. De modo que podemos darnos cuenta la importancia de que buenos líderes sean escogidos para trabajos de mucha importancia. Y si bien es cierto que el gobierno de un país es algo sumamente importante, tanto así que los líderes políticos que estén pueden llevar al país a lo muy alto o a lo muy bajo, dependiendo de cómo hagan su trabajo. La responsabilidad es enorme. Es por eso que los líderes de los organismos del gobierno no pueden ser escogidos con simpleza. Y la elección de un presidente de la República tampoco debe ser escogido con simpleza, sino que hay muchas cosas que deben ser evaluadas para nosotros saber a quién elegir. Sin embargo, a pesar de la gran importancia que eso tiene, es importante que nosotros entendamos hoy que no hay ningún organismo o ninguna institución en este mundo más importante que la Iglesia de Jesucristo. No existe una labor más importante ni trascendental en el mundo que la labor que hace la Iglesia del Señor, la cual dijimos que es columna de la verdad. Es la representación de Cristo aquí en la tierra. El impacto que tiene la Iglesia en el mundo es muchísimo más importante que cualquier institución. Y si entendemos que la Iglesia es lo más importante y lo más trascendental en el mundo, entonces la elección de sus líderes debe ser algo que nosotros debemos prestar muchísima atención. De modo que si estás pensando en ser cuidadoso las próximas veces que vayas a votar por el presidente de la República, quiero que sepas que más importante es que estés pensando cuando te toque elegir a los líderes de tu iglesia. Lo que hace Pablo en nuestro texto es decirle a Timoteo lo que debe ser extremadamente cuidadoso con la elección de los líderes de su iglesia y además añade una nota personal con respecto a su salud, pero él le dice que tiene que ser cuidadoso y que no debe caer en favoritismo o no debe tener parcialidad. Y por eso el título del sermón hoy es Cero Favoritismo. Lo titulé de esa manera. Y a pesar de ser un texto corto, vamos a dividirlo en tres partes, una estructura de tres partes. Versículos del 21 al 22, vamos a ver el cuidado en escoger o con escoger con favoritismo. El versículo 23 vamos a hablar sobre el cuidado con la salud. Y el 24 al 25, cuidado en escoger sin examinar los frutos. Y el llamado para nosotros, hermanos, como iglesia, es bastante sencillo. Nosotros debemos ser muy cuidadosos al escoger a los líderes de nuestra iglesia. Debemos ser muy cuidadosos. No olviden el muy, es importante esa palabra, muy cuidadosos al escoger a los líderes de nuestra iglesia. Así que vayamos de nuevo a nuestro verso, versículo 21. Dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Hermanos, la gran importancia de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo podemos verlo perfectamente en estas líneas. La información que Pablo le está dando a Timoteo es extremadamente importante, no son simplemente consejos de vida. Pablo le está exhortando y enseñando la manera en que la iglesia debe conducirse.
Y esto hará que la iglesia deba o vaya y se conduzca dentro de la voluntad de Dios. Si no, es una iglesia que puede ir directamente a la destrucción. De modo que los aspectos que nosotros vemos en las cartas pastorales son dignos de atender con prontitud, con seriedad, porque de eso depende un cristianismo real. Todos nosotros estamos necesitados de saber cómo conducirnos en la casa de Dios, cómo vivir como iglesia. Si no sabemos cómo conducirnos como iglesia de Dios, entonces eso definitivamente va a entorpecer nuestro andar. Pero si estamos comprometidos con la iglesia y queremos crecer en una sana doctrina que nos lleve a vivir una vida coherente con el Evangelio de Jesucristo, entonces debemos estar atentos a esto de una manera muy seria y muy responsable. Por eso Pablo le dice a Timoteo: te encargo solemnemente. Y con estas palabras nos damos cuenta de la seriedad del asunto. Porque Timoteo estaba siendo ordenado, estaba siendo mandado delante de la presencia de Dios mismo, dice el texto. Delante de Dios, de Jesús, de sus ángeles escogidos, los ángeles del cielo. Timoteo va a rendir cuenta delante del gran juez en el día final por esa responsabilidad que se le estaba dando. No es algo superficial que puede verse y tratarse de una manera rasante. Es algo digno de un cuidado minucioso, detallado. Los asuntos de la iglesia, hermanos, son algo muy, muy serio. Por eso Pablo usa estas palabras para dar énfasis a la orden. Es necesario que se entienda que esta tarea que está dando o que está haciendo en presencia de Dios y de los cielos y de aquel que murió para salvar a esa iglesia debe ser hecha sin prejuicios, sin favoritismo, sin parcialidad. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Y nosotros podríamos pensar que este principio o que está implícito el favoritismo solamente en este texto que estamos viendo. Pero Pablo seguramente tenía la idea de toda la carta, o por lo menos del capítulo 5 que hemos visto en estos últimos domingos. Cuando nosotros vemos en los primeros versos del capítulo 5 acerca del trato honroso de los unos con los otros, debemos entender que no debe hacerse con priorizando o favoreciendo el trato de algunos nada más. Cuando se habla de la ayuda a las viudas, no debe haber favoritismo en colocar en la lista de las viudas solamente aquellas que nosotros pensamos o que nos caen bien. Cuando habla del reconocimiento económico a los pastores, no puede haber favoritismo en darle solamente a los pastores que mejor nos caen o a los que pensamos que son más amigables. El texto es claro cuando dice que reconozcamos a los pastores que gobiernan bien, especialmente o principalmente a los que se dedican a la predicación y a la enseñanza de la palabra. Cuando habla de la reprensión, cuando un pastor peca, no puede haber favoritismo para reprender a algunos sí y a algunos no. Es que este pastor recibe mejor la exhortación, pero este no, entonces mejor solamente reprendo a este. No, es a todos los pastores que pecan. Y cuando llegamos a nuestro texto, cuando haya que elegir pastores y líderes en la iglesia, definitivamente no podemos hacerlo con favoritismo. Y era una tentación latente para Timoteo, confirmar hombres con favoritismo. Y Pablo quería salvarlo de eso. Al igual que un presidente electo de un país, que al tomar el cargo empieza a colocar líderes por favoritismo o con parcialidad, sin tomar en cuenta las consideraciones y las competencias necesarias que se necesita para dichos cargos de gobierno, incurriendo así en un gran error que le hace muchísimo daño al país. Bueno, también un gran daño que se ha hecho a muchas iglesias el día de hoy es que muchos pastores se toman la atribución de ellos mismos elegir a los líderes de la iglesia, sin tomar en cuenta que estos hombres deben cumplir unos requisitos que menciona el mismo Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 y luego a Tito en el capítulo 1. Pero debemos entender que ningún pastor tiene autoridad para tomar la decisión absoluta de elegir líderes para su iglesia. No se maneja de esa forma. Es la membresía de la iglesia, es la iglesia misma la encargada de colocar pastores o de quitar pastores si no están ejerciendo bien su cargo. Y los pastores simplemente confirman y formalizan a esos postulados que la iglesia provee. Vemos a la luz de las Escrituras, y son varios ejemplos, pero quisiera detenerme solamente en uno, en Hechos capítulo 6,
un texto que conocemos. Si quiere, acompáñeme a Hechos 6. Vamos a leer de los versos 2 al 6. Miren lo que dice. Hechos 6, del 2 al 6. Entonces, los 12, refiriéndose a los apóstoles, convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, ¿qué dice el texto? Escojan ¿entre quién? Entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Versículo 5. Lo propuesto tuvo la aprobación ¿de quién? De toda la congregación. Toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Versículo 6. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Entonces notamos que la responsabilidad de escoger a los líderes era de la congregación, de la iglesia. Debemos entender que aunque la iglesia participaba formalmente en la elección de sus líderes y la aprobación de los candidatos al ministerio, había definitivamente una responsabilidad de los líderes, de los pastores activos en ese momento, quienes eran los que confirmaban a esa persona e imponían sus manos sobre ellas como una señal de aprobación y de bendición. Fíjense en nuestro texto de Hechos, en el verso 6, dice que a los que escogieron los presentaron ante los apóstoles. Ellos fueron y lo presentaron ante ellos y ellos formalizaron su servicio orando e imponiendo sus manos sobre ellos. El ritual de imponer las manos la vemos desde el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel lo usaba como práctica para ordenar y para bendecir a los reyes y a los sacerdotes. Y esta práctica siguió por toda la historia, pasando por la iglesia primitiva, y hoy en día las iglesias lo hacen para la ordenación o el proceso de ordenación pastoral y diaconal. Ahora bien, entendiendo la responsabilidad de la iglesia para la elección de sus pastores y líderes, y entendiendo también el rol de los pastores activos, podemos ver en nuestro texto que algo que definitivamente no se puede hacer es escoger con favoritismo. Cero favoritismo para escoger a los líderes de la iglesia. Pablo advierte claramente a Timoteo que tenga cuidado con ese tema, porque como dijimos, era una tentación pero muy real en ese tiempo y hoy en día. Vemos que muchos líderes escogen a pastores porque son sus amigos, porque son sus hijos, porque son sus nietos, porque son sus sobrinos, por favoritismo. Alguien decía: no traten a ningún hombre en materia religiosa de acuerdo a la posición que tiene en la vida o de acuerdo a ningún interés personal que puedan tener por él. Cada hombre debe ser tratado en la iglesia como sería tratado si estuviera en el tribunal de Cristo. Mis hermanos, en el juicio final no habrá favoritismo ni parcialidad, sino que cada quien será juzgado por sus acciones. Algunos serán juzgados para condenación, otros no, pero cada quien será juzgado por sus acciones. Dice el verso 22, no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Hermanos, no podemos ser simples. Recordemos, debemos ser muy cuidadosos al escoger a nuestros líderes o a los líderes de nuestra iglesia. Y Pablo le da una advertencia al final de ese verso. Él dice, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Es como si Pablo le estuviese diciendo a Timoteo, Timoteo, no seas simple en esta tarea. No vaya a ser que tú salgas salpicado por los pecados de ese hombre que están colocando. En otras palabras, si Timoteo llegaba a confirmar a alguien para el ministerio imponiendo sus manos como sello de aprobación, como sello de formalidad,
y esa persona no estaba calificada para el ministerio e incurre en pecado deliberado, cometiendo aberraciones en contra de Dios, Timoteo iba a ser responsable delante de la iglesia y delante de Dios por esos pecados. Pero bueno, pastor, si cada uno es responsable de sus propios pecados, entonces ¿cómo es que Timoteo va a ser responsable por los pecados de otro? Bueno, si alguien es colocado en el ministerio sin confirmar su carácter y sus cualidades y resulta ser un total engañador del evangelio, indudablemente sabemos que va a hacer mucho daño a la iglesia. Va a provocar desvíos de la verdad, va a provocar divisiones, va a provocar mucha confusión en muchos, va a provocar que muchos pequen en contra del Señor, haciendo de la iglesia un verdadero caos, como muchas iglesias que vemos hoy en día. ¿Y saben qué, hermanos? El Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, es muy celoso de su iglesia y su furor será manifestado tarde o temprano en contra de aquel que le haga daño a los suyos. Dice el Señor en Mateo 18:7, ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y la idea va en el sentido de que aquellos que hagan tropezar, aquellos que hagan caer, aquellos que hagan pecar a alguno de los hijos de Dios, les sería mejor estar muertos. Porque Dios aplicará su justicia de una manera indecible con todos aquellos que hagan tropezar a los suyos. Dice, ay de aquellos que son de tropiezo. Y creo que las palabras del versículo 6 del mismo Mateo 18, es decir, un verso anterior, nos pueden dar una mejor idea. Dice, pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Hermanos, y cuando Jesús habla de estos pequeñitos, no se está refiriendo necesariamente a niños pequeños, porque Él está haciendo aquí una analogía a sus discípulos, quienes estaban discutiendo en ese momento quién sería mejor, quién sería más grande en el reino de los cielos. Y Jesús le hace saber que lo primero que tienen que saber, lo más necesario, es que ellos se conviertan y que se hagan como niños, dando la idea de que su fe sea genuina, absoluta, que no venga acompañada con cosas de las cuales valerse, sino con inocencia, con sencillez de corazón. Y cuando los cristianos se convierten realmente, llegan a ser como esos niños pequeños que nos menciona el texto. Y cualquiera que llegue a ser piedra de tropiezo y haga pecar a esos convertidos del Señor, les sería mejor estar muertos. Así de celoso es Dios de los suyos. Así de celoso es Dios por su iglesia. Y si hay hombres que llegan al ministerio pastoral siendo lobos disfrazados de ovejas, van a pasarla muy mal delante del trono de Dios. Pero aquellos que fueron simples para dejar que un hombre así liderara la iglesia, también van a ser responsables. Porque Dios tendrá muchas cosas que decirle. Vamos a rendir cuenta de los hombres que escogemos para que lideren nuestra iglesia. Como dijimos, la iglesia será responsable. Pero los pastores que confirmen a ese hombre e impongan sus manos en él, tendrán una responsabilidad aún mayor, porque los pastores fueron llamados por Dios con el propósito de cuidar y de proteger a la iglesia. De modo que si la iglesia elige a un hombre, pero los pastores, cuando revisan su vida, se dan cuenta de que no está calificado, de igual modo lo colocan en el ministerio, van a ser responsables por no cuidar y por no proteger a la iglesia del Señor. No a la iglesia de los pastores, como muchos dicen. La iglesia, hermanos, es del Señor. Veámoslo de esta forma. Dios entregó a su Hijo unigénito para venir a este mundo y para ser asesinado en una cruz, derramando toda su sangre para el perdón de los pecados, para poder pagar la deuda que todos nosotros teníamos con Dios y de ese modo salvar a un grupo de personas. Y ese grupo de personas ahora, ¿cómo se llama? Iglesia, que es un pueblo escogido y salvado para su posesión. Eso quiere decir que todos los cristianos, los verdaderos creyentes, todo aquel que ha nacido de nuevo, le pertenecen a Dios.
Él nos compró con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Y ahora el dueño absoluto de la iglesia toma un pequeño grupo de hombres imperfectos, vasijas de barro, y les dice: toma, aquí está mi iglesia, tienes que cuidarla y protegerla. Así es la responsabilidad que tenemos. Y esto solo porque en su gracia el Señor decidió otorgar hombres dones a su iglesia con el fin, como dice Efesios 4, con el fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de todo el cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Hermanos, ¿nos estamos dando cuenta de la magnitud de la responsabilidad de esto? ¿Estamos siendo conscientes del gran trabajo que tiene la iglesia y que tienen los pastores? Nosotros vamos a rendir cuenta delante de Dios, refiriéndome a los pastores. Pero recordemos que aunque la responsabilidad es mayor para los pastores, la iglesia no deja de ser responsable, porque la iglesia completa es la encargada de filtrar a los líderes que van a ejercer el cargo. Y debemos hacerlo según las Escrituras, no por preferencias, no por favoritismo, porque veamos a alguien tener una buena impresión, tener una buena dicción al hablar, vemos a una persona que sabe expresarse, que parece ser amigable. Algo que definitivamente a todos nosotros nos va a ayudar a poder filtrar de una manera correcta a un posible candidato al pastorado es el tiempo. Definitivamente. No podemos afanarnos por colocar líderes que gobiernen simplemente porque hay un solo pastor. Y la semana dijimos que es muy importante la pluralidad pastoral. Entonces hay un solo pastor y vamos a desesperarnos para colocar a otro hombre. No podemos hacerlo así. O porque en esta iglesia no hay diáconos y sabemos la importancia de ese ministerio, entonces hay que buscar hombres para ser diáconos. Inmediatamente vamos a escoger a cualquiera. Hermanos, las dos cosas son importantes, pero ni eso ni nada puede movernos a desesperarnos y a tomar decisiones apresuradas, porque puede ser contraproducente y ya sabemos las consecuencias delante de Dios por ser simples en este aspecto. La iglesia de Éfeso necesitaba con desesperación líderes calificados para el ministerio. Seguramente no estaban haciendo bien su trabajo, seguramente habían hombres que se habían puesto en el cargo por favoritismo, pero que definitivamente no tenían la competencia necesaria. Debemos ser cuidadosos. Y Pablo lo entendía. Entendía que a pesar de la necesidad tan grande que había, esta elección de líderes debía hacerse de una manera muy detallada, muy minuciosa. Por eso Pablo exhorta a Timoteo en el verso 22 a que se guarde libre de pecado, que no se apresure a confirmar líderes en la congregación sin tomarse el tiempo de evaluar a estas personas de una manera adecuada. Porque si no está atento a eso, entonces la mancha del pecado de esas personas no calificadas le van a caer a él. Pero inmediatamente vemos que le da otra instrucción, ahora ligada específicamente a su salud. Y empezamos a ver la segunda parte de nuestra estructura. Dice en el verso 23, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pareciera que Pablo, al decirle a Timoteo que se guardara libre de pecado, o como dicen otras versiones, que se conservara puro, inmediatamente pensó en su salud. Porque vemos de repente esta nota ahí como añadida ahí, sin tanto sentido, quizás si le damos una ojeada rápida. Pero podemos entender que Pablo pensaba en la salud de Timoteo. Entonces, no es solo que te conserves puro espiritualmente, Timoteo, sino que es importante que te conserves puro también en tu salud. Muchos estudiosos de la palabra coinciden que Timoteo trataba de cuidar tanto su testimonio que se abstenía de consumir vino y tomaba solamente agua. De ese modo nadie podía acusarlo de ser un alcohólico, de ser un bebedor. Él cuidaba mucho su testimonio. Sin embargo, el agua en aquella época venía muchas veces contaminada. Es decir, no era tan apta, no era tan potable para el consumo.
Al menos quisieran quizás algunos procesos de filtración. Sin embargo, a pesar de esos procesos de filtración, igual corrían el riesgo de sufrir enfermedades a causa de la contaminación del agua. Y nosotros podemos ver, según nuestro texto, que Timoteo sufría de frecuentes enfermedades, específicamente del estómago, y por eso Pablo estaba preocupado por él. Así que le exhorta a cuidarse. Y le dice básicamente que no es sabio que él sacrificara su salud por el bien de su abstinencia. Para el enorme trabajo que tenía Timoteo, él necesitaba cuidar su salud. Algo que deben tener todos los pastores de las congregaciones. Mire, muchos pensamos en la parte espiritual y en las enseñanzas del pastor y en la preparación que debe tener y en la vida piadosa y en la vida de ejemplo, pero no muchos pensamos en la salud que debe tener el pastor. Es de testimonio también y es importante también. De hecho, un gran defecto que tienen muchos pastores hoy en día es que justamente a causa del gran trabajo que tienen como pastores están dedicados tanto a eso que no cuidan su salud. No están pendientes o se le olvidan cosas tan esenciales como dormir bien, como hacerse un chequeo médico de vez en cuando, como comer un poco más saludable, hacer algo de ejercicio, tomarse un tiempo de vacaciones con su familia y despejar la mente del arduo trabajo que tienen. Y es que, hermanos, para que un pastor pueda gobernar bien, como veíamos la semana pasada, es necesario que se tome en cuenta también este aspecto de la salud. Y la iglesia misma es responsable también de que esto, o de velar para que esto sea así. Es decir, los hermanos pueden ayudar a sus pastores a que estén atentos a su salud, porque la iglesia está interesada en que los pastores hagan bien su trabajo. Y la salud puede ser algo contraproducente que haga que no se realice bien el oficio. Así que tienen toda la libertad en exhortar a sus pastores si están viendo que no se están cuidando o no están atendiendo su salud de la manera en la que debería. Pero pueden hacerlo. Pero volvamos a nuestro texto. Vemos que Pablo le dice a Timoteo que en vez de tomar solo agua, lo cual es peligroso en sí mismo por toda la contaminación que trae, le dice, bebe un poco de vino. Y el vino, a causa de su fermentación, podía actuar como un desinfectante de los efectos dañinos que traía el agua impura y así poder evitar complicaciones en su salud, especialmente su estómago. Miren algunas propiedades del vino. Número 1, estimula una buena digestión. Yo no sabía nada de esto, lo investigué para decírselo a ustedes, por si no lo sabían también. Estimula una buena digestión, tiene propiedades antioxidantes que protegen las células del estómago y ayuda a prevenir enfermedades. Mejora la salud intestinal y tiene propiedades antiinflamatorias. Y hay muchas más, pero coloqué solamente estas. Ahora bien, muchas personas de una manera jocosa usan este texto para incentivar el consumo de alcohol, ¿verdad que sí? O el uso o el consumo excesivo del alcohol. Pero veamos que el texto dice un poco, no dice mucho, no dice toma mucho vino, dice toma también un poco de vino. Y nosotros debemos entender que si bien es cierto que el vino puede traer beneficio a nuestra salud, su consumo excesivo también puede ser contraproducente, puede ser algo muy peligroso. Ahora veamos lo que causa el exceso de esta bebida. Irritación gástrica, aumento significativo de la acidez estomacal, enfermedades hepáticas que afectan directamente el hígado, el cual es un órgano fundamental para la digestión. Así que no tomen este texto para decir que pueden tomar vino y no tomar tanta agua. Este texto no está incitando a la ingesta de alcohol de una manera desmedida, sino que en el contexto entendemos que la exhortación va dirigida a un hombre que sufría enfermedades y que sabemos que en ese tiempo el agua venía de una manera muy contaminada. En ese sentido, la idea es contrarrestar el riesgo tomando un poco de vino. Timoteo, cuida tu estómago, cuida tu salud. No tomes esa agua contaminada. Usa un poco de vino que te va a ayudar. Esta es la nota personal que le da Pablo a Timoteo en medio de la exhortación de no tomarse con ligereza el nombramiento de los líderes de la congregación. De modo que nos da la idea de que Timoteo debía atender esto tan prioritariamente como lo otro. Es decir, no es más importante que veas lo primero y no la salud. Atiende esto y la salud la deja para después. No, es que los dos van de la mano. Las dos cosas son importantes.
Y habiendo dejado esa preocupación personal, Pablo termina sus palabras desarrollando la idea anterior del cuidado con el favoritismo en la elección de los líderes, para ahora decirles las consecuencias de una mala elección. Y vamos a la tercera parte de nuestra estructura. Dice versos 24 y 25. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Pablo cierra esta sección con las palabras que se derivan de lo dicho anteriormente. Si nosotros entendemos la enorme importancia que tiene el ministerio pastoral y la elección de ellos es algo tan prioritario, tan importante, tan trascendental, entonces debemos saber que no podemos ser o que debemos ser cuidadosos en no escoger sin antes examinar los frutos de esas personas. Pablo dice en el verso 24 que los pecados de algunos hombres ya son evidentes. En otras palabras, hay hombres que van a mostrar su incompetencia para el ministerio pastoral de una manera tan obvia que no va a ser necesario hacer un examen minucioso. No hay que hacer un mayor esfuerzo en examinarlos. Ya con solo verlos, con compartir un poco con ellos, vamos a darnos cuenta que definitivamente no califican para el ministerio pastoral. No estoy diciendo que son unos malos cristianos, pero que no califican para este ministerio en particular dentro de la iglesia, para ser pastores. Así que es evidente que ni siquiera van a llegar al proceso para que la iglesia los evalúe. La palabra juicio en nuestro texto se refiere al proceso de la iglesia para determinar la elegibilidad de los creyentes maduros para servir como pastores dentro de la congregación. Pero ese proceso, o por ese proceso, pasarán aquellos que muestren las cualidades de un llamamiento pastoral, no todo el mundo. Aquel que muestre interés en servir en esa área y que la iglesia pueda notarlo y que pueda ver que es alguien digno para ser evaluado y confirmado posteriormente por los pastores. Pero no todos los que quieren ser pastores necesariamente han sido llamados por Dios y sus obras van a ser evidentes. En algunos casos será muy evidente. Sin embargo, en otros casos no va a ser tan así. Hay hombres que a simple vista parecen ideales para el ministerio, pero que tienen pecados ocultos que nadie conoce. Son personas que tratan de disimular sus pecados y sus incompetencias para poder optar al cargo, porque quieren ser pastores. Pero esos pecados los siguen y van a salir a la luz en el momento que Dios así lo decida. Por eso es tan importante, como decíamos al principio del sermón, que se tome un tiempo prudente, haciendo una evaluación minuciosa para reducir el riesgo a lo mínimo y estar con una conciencia tranquila delante de Dios que estamos escogiendo a las personas adecuadas. Aquellos que quieren ser pastores, pero es evidente su incompetencia para el oficio. Ya sabemos que no es necesario que se le haga una evaluación minuciosa por parte de la iglesia. Pero aquellos que parecen tener la competencia necesaria para el oficio, indudablemente deben ser examinados a detalle para estar seguros de que es un hombre que gobernará bien la iglesia del Señor. Y recuerden que no debemos elevar esto tanto, y lo decía la semana pasada también, como para pensar que entonces las personas elegidas para el ministerio pastoral deben ser personas perfectas, que vivan vidas perfectas, que no pequen nunca, que tengan una vida sin ningún tipo de problemas. Porque si pensamos esto y la evaluación que se le haga a los candidatos es extremadamente estricta, hermanos, nunca vamos a tener pastores, porque nadie es perfecto. No podemos elevar esto tan allá en que pensemos que los pastores deben ser casi como Dios. Eso es imposible. Todos son pecadores y todos somos imperfectos. Hay que entender que no estamos escogiendo personas perfectas, sino hombres que demuestran su crecimiento en el Señor
a hombres que están demostrando su crecimiento en carácter, en sabiduría, en humildad, hombres que aceptan sus errores, que se arrepienten de sus pecados e intentan cambiar, y todo lo demás que vemos, como dijimos en 1 de Timoteo 3 y Tito 1. Ahora bien, así como hay hombres que de una manera evidente muestran sus pecados, que lo descalifican como un pastor, hay también hombres cuyas buenas obras serán tan evidentes que no nos va a quedar duda que son hombres que definitivamente pueden ser evaluados para el ministerio pastoral. Pero al igual que la idea anterior, hay algunos que mostrarán buenas obras de una manera evidente, pero habrá otros que están calificados, pero que sus obras quizás no están a la vista o no son tan evidentes como los otros. Así que tenemos que prestar atención a esto y tomarnos el tiempo de evaluarlos de una manera correcta para que esas buenas obras salgan a la luz y este hombre pueda ejercer el oficio. Hermanos, alguien decía que para saber escoger a un hombre para el oficio pastoral hay que tomar en cuenta la siguiente ecuación: carácter más competencia más cuidado sobre el tiempo es igual a credibilidad. No hay nada de duda que no podemos tomar con ligereza la selección de nuestros líderes. Debemos cuidarnos profundamente del favoritismo, de la parcialidad, y por el contrario manejar de manera minuciosa el proceso de colocar hombres para que gobiernen correctamente la iglesia del Señor. Ahora yo les hago la misma pregunta que hacía algunos sermones atrás. ¿Qué tan importante es para ti la iglesia del Señor? Porque de ahí deriva todo. ¿Qué tan importante es para ti los temas relacionados con el manejo de la iglesia de Cristo? Porque si no te importa la iglesia del Señor, hermanos, entonces esto puede pasar como una información y ya. ¿Con cuánta seriedad te tomas los asuntos relacionados a tu iglesia local? Y sabemos que hay muchísimo que comprender, que internalizar en cuanto a cómo manejar la iglesia de Cristo. Pero la semana pasada, tanto la semana pasada como ahora, hemos estado viendo aspectos sobre el ministerio pastoral específicamente. ¿Qué tan importante es para ti todo lo que Dios ha revelado en su palabra con respecto a este asunto en particular? ¿Qué tan importante es para ti? ¿Estás siendo diligente con las necesidades de los pastores que gobiernan bien la iglesia? ¿Estás siendo diligente con la reprensión y el proceso de disciplina a los pastores que están en pecado? ¿Estás preparándote para cuando haya que elegir líderes en tu iglesia puedas hacerlo de una manera adecuada? ¿Estás orando por estas cosas? Hermanos, cuando hay una elección para la presidencia de un país, millones de cristianos oran por ese hombre, ¿verdad que sí? Por el candidato que va a ser elegido. Doblan sus rodillas, piden por ese hombre. Piden dirección a Dios para ver si ese hombre es el ideal para que nosotros podamos votar por él y que asuma el cargo presidencial. Y si gana, entonces seguimos orando y le pedimos al Señor que le dé la sabiduría suficiente, que lo use con poder, que lo aleje de la corrupción, que pueda hacer un trabajo idóneo, un trabajo bueno de manera general. Y esto definitivamente está bien. Debemos orar por esos hombres que van a gobernar nuestro país. Está muy bien, pero la pregunta es, ¿nosotros estamos orando de la misma manera con la elección y los líderes de nuestra iglesia? Y si la respuesta es sí, gloria a Dios. Pero sabemos que lamentablemente muchas veces no es así. Pareciera que nos importa mucho más el rumbo y la dirección de un país que el rumbo y la dirección de nuestra iglesia. Y recordemos que la iglesia es la institución más importante y más preciada y más trascendental sobre la faz de la tierra. Nada lo supera. En otras palabras, te debe importar más el liderazgo de tu iglesia que el liderazgo de tu país. La iglesia es la encargada de que las personas de este mundo puedan reconciliarse con el Dios vivo, que puedan ser rescatados de las tinieblas a la luz admirable. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo,
como si Dios rogara por medio de nosotros. Escuchen estas palabras, hermanos. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Ese es el trabajo de la iglesia. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. En su bendita gracia, Dios ha decidido usarnos como sus instrumentos para llevar a las personas al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, quien es el único que otorga la salvación de nuestras almas. Debemos tomarnos muy en serio, hermanos, todo lo que se refiere a la iglesia. Debemos estudiar más la palabra de Dios para conocer las implicaciones del ministerio pastoral, diaconal. Y sobre todas las cosas debemos ser pacientes y orar muchísimo al Señor por nuestros líderes, esperando pacientemente, confiando en su voluntad. Necesitamos ser pastoreados por hombres que han sido llamados por Dios y están calificados bíblicamente, reconociendo su imperfección y estando dispuestos a servirles como esos hombres nos sirven a nosotros. Y definitivamente necesitamos involucrarnos más en la comunión los unos por los otros, porque si el día de mañana nosotros colocamos o convocamos a la iglesia, a la membresía de la iglesia para que se postulen líderes o candidatos para liderazgo, muchos de nosotros no sabríamos a quién postular porque no conocemos la vida de casi nadie. Porque venimos a la iglesia un ratico e inmediatamente termina el servicio y nos vamos. Y lo que estamos haciendo es viviendo una religión. Y no conocemos a nuestros hermanos. De modo que en ese sentido estamos urgidos de poder tener más comunión los unos con los otros. Lo he dicho muchas veces y no me cansaré de decirlo. No salgas corriendo los domingos después de la reunión. No, es que tengo que resolver algunos asuntos. Esos asuntos no decidiste resolverlo en la semana para resolverlo el domingo. No puede ser. Y no evadas más y no subestimes más cualquier pequeño espacio que la iglesia provea para estar juntos, para conocernos, para compartir, para crecer en amistad. No lo subestimes por muy pequeño y tonto que te parezca. Si no tenemos espacios de comunión entre nosotros, será muy difícil que crezcamos espiritualmente. Porque muchas de las áreas en las que todos nosotros debemos crecer, muchas veces se hace en el contexto eclesial. No es bueno que no conozcas tanto a tus hermanos. ¿Qué familia no se conoce? Eso no tiene sentido. ¿Qué familia no se conoce entre sí? Hermano, involúcrate con tus hermanos. Involúcrate con el servicio. Involúcrate en las enseñanzas. Involúcrate en la vida de tu iglesia, que es tu familia. Si tú consideras que esta es tu iglesia, las personas que ves a tu alrededor son tu familia, no son amigos, no son panas, son tu familia. Y cuando toque el momento de realizar una asamblea con la membresía para elegir pastores, diáconos, entonces ya tú vas a tener una idea de a quién postular por las cualidades de esa persona. Y vas a saber a quiénes no postular por las cualidades también de esa persona. Pero vas a estar de una manera activa, participando en los asuntos de su iglesia, de tu iglesia. En nuestro texto de la semana pasada, vemos que la responsabilidad de la iglesia con sus pastores en cuanto al sustento económico y a la reprensión es algo muy serio que debe atenderse con prontitud y con diligencia. Y en nuestro texto de hoy vemos que la elección de los líderes es algo sumamente delicado y que debemos prestar muchísima atención y pensar mucho en estas cosas y cambiar nuestra actitud en cuanto al ministerio pastoral. No es la iglesia y los pastores, somos una iglesia y debemos estar pendientes los unos de los otros, no nada más entre ustedes como si los pastores fueran algo más. Ellos están aparte y nosotros somos la iglesia. No es así. La iglesia debe estar pendiente de sus pastores y los pastores deben estar pendientes de la iglesia también. Es lo correcto delante de Dios. Recordemos nuestro argumento. Debemos ser muy, muy cuidadosos al escoger a los líderes de nuestra iglesia. Reflexionemos en estas cosas, hermanos, y pidamos al Señor
Que su Espíritu Santo nos ayude para tatuar estas verdades en nuestro ser y que podamos atender de manera más bíblica estos asuntos. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor. Gracias te damos una vez más por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Gracias por poner en nuestro corazón el querer como el hacer. Gracias, Señor, por permitirnos exponernos a estas verdades tan importantes y tan valiosas como es el manejo de tu iglesia, Señor. Ayúdanos en este caminar. Ayúdanos a poder movernos cada vez más hacia tu perfecta voluntad. Ayúdanos a conducirnos de la manera en la que tú quieras que nos conduzcamos dentro de tu iglesia. Danos más amor, Señor, más tolerancia, más pasión por ti. Ayúdanos a valorar la iglesia y verla como tú la ves, Señor. Somos simples pecadores, débiles, y necesitamos urgentemente de tu ayuda. Recibe toda la gloria a Dios y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.